Zacarías capítulo 13, lo hemos titulado Un manantial purificador, porque vamos a hablar de un manantial que limpia pecados. Zacarías capítulo 13 continúa describiendo aquello que iba a suceder en aquel día. ¿Se acuerdan que comenzamos estudiando eso en el capítulo anterior, capítulo 12, que hablaba de aquel día? Y nosotros logramos escudriñar que aquel día se refería a la venida del Mesías, a su muerte y por supuesto al dolor que iba a sentir la nación al ver aquel que han traspasado, cuando ellos mataron al primogénito y sufrieron como quien sufre por la muerte de un hijo único. Y eso es lo último que habíamos estudiado en el capítulo anterior. Por lo tanto, vamos a seguir en esa misma línea. El capítulo anterior terminó con el llanto de los judíos porque tenían lamentación por lo que habían hecho y ahora se les va a dar la salida, se les va a dar la forma de poder colmar ese pecado y también de poder encontrar algo de tranquilidad y algo de paz después de haber cometido tan grave error. Así que vamos a continuar en esta historia tan mesiánica. Comencemos entonces el capítulo número 13, leyendo desde el versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizare. Esto que acabamos de leer se refiere a lo que sucede posterior de la muerte del Señor Jesucristo. Se profetiza lo que va a suceder después de esto. Y que gracias, por supuesto, a la muerte del Señor, para nosotros, no solamente para la casa de David, si bien es un mensaje para ellos, pero también es un mensaje para todas las naciones, se va a abrir un manantial abierto. Y es así como se le promete a los judíos un consuelo producto del pecado que habían cometido. De hecho, vamos a ver más adelante que primero esta promesa aquí aparece para la casa de David, pero después vamos a ver la misma promesa, pero para los gentiles. Así que no hay problema en hablar de los judíos en este instante, porque después, ya al capítulo 14, vamos a ver que también es la promesa para los gentiles, es decir, para nosotros. Este concepto del manantial abierto, el pueblo entendía el concepto del agua y también entendía el concepto del lavamiento de los sacrificios. Cuando vemos la labor de los sacerdotes y estudiamos el tabernáculo, en la parte exterior del tabernáculo ellos tenían un lavatorio en donde ellos tenían que lavarse cada vez que administraban en un servicio, con la idea detrás de la purificación. Y también tenían que limpiar las partes de los animales antes de ofrecerlo en sacrificio. Entonces, para el judío, el concepto del agua está asociado a limpieza. Para el judío siempre fue así. Agua es igual a limpieza. Es el simbolismo. Por lo tanto, cuando se habla en este versículo que el Señor va a abrir un manantial abierto, ya sabes que el texto va orientado hacia la pureza. De hecho, así es como termina el versículo 1, que es para la purificación del pecado y de la inmundicia. Siempre que se tenga que limpiar el pecado, siempre está el concepto del agua que está detrás en el Antiguo Testamento. Por eso lo entendemos nosotros también en el bautismo, que nuevamente el agua termina siendo el símbolo, el elemento físico que busca de forma metafórica, simbólica, limpiar el pecado. Simbólico como un simbolismo, ¿no? Pero sabemos que efectivamente se limpia. Y por supuesto, el concepto del manantial abierto nos recuerda Juan capítulo 7, verso 38, que dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, nuevamente el concepto de la pureza, el concepto de la limpieza. Y cuando dice agua viva, otras traducciones dicen aguas de manantiales. Esa es la otra traducción que tiene, no sé por qué no la puse ahí, pero hay otra traducción, la Biblia textual creo que lo dice así, que se refiere a aguas de manantial, que son las aguas subterráneas, estas aguas que nacen de las cordilleras.
Así que sin duda el Señor aquí está tomando este mismo concepto del agua de Zacarías y del Antiguo Testamento y lo lleva para sí, para enseñar a las personas que si creen en Él van a tener esta posibilidad de la limpieza, que los ríos de agua iban a correr constantemente y sin parar, sin que se sequen. ¿Y qué va a suceder también aquel día? Dice el versículo 2. Recuerden que aquel día no es un día en específico, sino que es un periodo de tiempo. ¿Qué va a suceder en este periodo de tiempo? Hay cosas que van a terminar. Por ejemplo, al final del versículo 2 dice que haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Cuando dice el concepto de pecado, el Señor limpia el pecado o la inmundicia, son conceptos que se usan juntos para representar los pecados de todo tipo. Ahora, también es re interesante el versículo 2, porque algo que va a suceder cuando el Señor, y sucedió, ¿no? Pero aquí para ellos, para los que están leyendo Zacarías, lo que iba a suceder es que una vez que el Señor fuese este manantial abierto, después de que fue traspasado, después que el pueblo llora y el pueblo recibe la salvación por a través de Cristo, el Señor dice que va a hacer cortar a los profetas de la tierra. Y eso también especifica, perdón, el versículo 3, que el versículo 3 dice que en ese tiempo, es decir, después de la muerte del Señor y de su resurrección, cuando la gente quiera hablar profecía, le van a decir, no vivirás porque has hablado mentira en nombre de Jehová. Y eso nos recuerda algunos textos respecto a cómo la profecía termina revelándose de forma completa. Dice 1 Corintios 13 que porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ese texto es revelador porque se está refiriendo a cuando venga la revelación completa. Recuerden que lo perfecto no es una persona, sino que se refiere a un elemento, y ese elemento es la entrega de las escrituras, la entrega de la palabra completamente revelada. Y por lo tanto, desde ese momento muchas cosas iban a terminar, los dones de profecía, los dones de sanación, y a eso se está refiriendo Zacarías. Ya profetiza Zacarías de que va a llegar un momento en los cuales ya no va a ser necesaria la profecía y que el Señor iba a cortar a los profetas de la tierra. Por lo tanto, también dice Gálatas 1:8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Porque en el mismo versículo 3 le están diciendo el padre a la madre, le dicen, no, tú no vivirás, tú eres maldito, eres anatema, no vas a vivir, porque estás hablando mentira en el nombre del Señor. Yo creo que estos textos son reveladores. Yo creo que estos textos hay que colocarlos al lado de 1 Corintios 13. Cuando queremos enseñarle a las personas respecto a que ya no hay más profecías, eso mismo lo profetizó el profeta Zacarías. Él lo dijo de parte del Señor, que se iba a cortar los profetas de la tierra y que ya nadie iba a profetizar. Y si alguien decía, yo vengo a profetizar en el nombre del Señor, ¿qué tenemos que decirle? Has hablado mentira en el nombre del Señor. De hecho, van a sufrir condena, dice, y su padre y su madre, al final del 3 que le engendraron, le traspasarán cuando profetice. Es decir, no iban a perdonar a aquellas personas que estuviesen profetizando porque son anatemas, son malditos. Y recuerden que los malditos son quitados de la tierra del Señor. Así que es un muy buen texto para argumentar contra aquellos que dicen que hoy en día todavía hay profecías. Zacarías advirtió que eso iba a acabar. ¿Cuándo iba a acabar? Cuando ya tuviésemos un manantial abierto. Después de que traspasaron al Señor, según el capítulo 12, aquí en el capítulo 13, el Señor ya es un manantial abierto. Quiero hacer un doble clic sobre este concepto del manantial porque el manantial era un concepto que ya era usado por los primeros profetas. Y cuando Zacarías lo enseña, ya entienden el concepto. Isaías 49 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Una promesa nuevamente que se cumple en el Señor. Isaías 58, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Por lo tanto, ¿quién nos da la fortaleza? Es el Señor Jesús. Él representa este manantial de aguas. Jeremías, otro de los primeros profetas, dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí
serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Pero hermano Jeff, usted me dijo que el manantial es Jesús, no es Jehová, es que es parte de la deidad, es Jehová y es Jesús. Representan en este concepto de deidad y ambos se refieren a ellos como el manantial de aguas. Por ende, cuando Zacarías habla de esto y Jesús habla de ríos de agua viva, el judío entiende muy bien la analogía. No son palabras extrañas para ellos. Sigamos estudiando. Versículo 4, el falso profeta se esconde. Dice el verso 4 que, y sucederá en aquel tiempo, que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿y qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Qué significa esto? Viene la misma idea anterior, el concepto de que en ese tiempo, que se refiere a los tiempos de Jesús, después de la entrega de las Escrituras, aquellas personas que estén profetizando no van a ser aceptadas, porque ya está todo escrito. Y estas personas que profetizan son castigadas. Entonces el que profetiza, cuando lo pillen, él va a decir, según el verso 5, no, yo no soy profeta, yo he trabajado siempre aquí, yo labro en la tierra. Pero el verso 6 va a salir pillado, porque él ya ha sido castigado antes por decir mentira. Entonces le van a preguntar, ¿y qué son las heridas que están en tus manos, verdad? Porque ella fue castigado por profetizar. Y él va a seguir mintiendo. No, es que me pegaron en la casa de mi amigo. Entonces el falso profeta se va a estar escondiendo porque lo van a estar pillando, porque la verdad es que ya hay un manantial abierto. Por ende ya no necesita seguir realizando sus tareas. Dice el versículo 4, habla de un manto velloso, que es con el cual los profetas cubrían su rostro. Entonces, lo que está hablando el versículo 4 es que este profeta no iba a tener que volver a utilizar, cubrirse el rostro, este manto velloso, para realizar alguna profecía, porque básicamente no tiene por qué hacerlo y eso es mentira al final de cuentas. Y como les contaba, para no morir, producto de los castigos a este profeta falso, los profetas pecadores mentirían sobre sus heridas y así, por lo tanto, no ser descubiertos. Iban a estarse escondiendo producto de lo que sucedió. Volvemos a la profecía del pastor es herido. Dice el versículo 7 de este capítulo. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos. Hiera el pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver su mano contra los pequeñitos. Quiero quedarme hasta aquí antes de leer los siguientes versículos porque el versículo 7 que acabamos de leer es un texto muy importante, porque yo sé que ustedes lo han leído en otra parte de las Escrituras, especialmente cuando dice, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Quiero leer este versículo nuevamente. Quiero que nos detengamos un poco. Voy a hacer caso a ir más lento. Ajá. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Es decir, Jehová de los ejércitos le está hablando a un compañero suyo, que es el pastor. Interesante, ¿ah? Jehová le está hablando a un pastor, que es su compañero, y le está diciendo, hiera el pastor, hablándole a la espada, ¿no? Hiera el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Otra versión del mismo versículo dice de la siguiente manera. El Señor Todopoderoso dice, espada, levántate y lucha contra mi pastor, lucha contra mi querido amigo, golpea al pastor para que las ovejas salgan corriendo. Yo castigaré a esas pequeñas. Es interesante cómo lo dice esta versión, porque es el Señor Todopoderoso, es Jehová de los ejércitos, quien efectivamente permite o deja que sea su hijo, en este caso el pastor, que sea quien finalmente muera. Deja que esto efectivamente suceda. Está hablando del plan que siempre tuvo el Padre con el Hijo y de lo cual Jesús siempre habló, de que tenía que cumplir la voluntad de su Padre. Aquí está escrita la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que la espada se levante y que luche contra el pastor, que luche contra alguien que ama. Porque fíjate cómo le dice Jehová a su hijo, le dice contra mi querido amigo. La Reina Valera, ¿cierto? En otra versión esa frase dice con hombre compañero mío, como lo leímos recién.
En otra versión, la NBI le llama el hombre en quien confío. También es muy linda la forma en cómo el padre se refiere a su hijo. Le está diciendo, compañero mío, el hombre en quien confío, mi querido amigo, que es una forma de Jehová para referirse a su hijo y también que es su siervo, que es Jesús, quien cumple también su labor. Sin duda, un pequeño paréntesis, el mensaje de cómo tenemos como hijos ser con nuestros padres. Somos sus hijos, pero también somos siervos de ellos. Cumplimos la voluntad de ellos. Y eso es lo que nos enseña Jesús en su ministerio. Y sabemos que el concepto pastor, que ya lo leímos en los capítulos anteriores, se refiere al Señor Jesús. Dice Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Creo que no cabe duda y todos sabemos de que Jesús es el pastor que está referido acá. Además que el mismo versículo está anunciado de forma profética, como usted lo ha leído en Mateo 26. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces, el mismo Señor Jesús nos ayuda, yo no tengo que hacer mucho esfuerzo aquí, porque el mismo Señor Jesús nos ayuda a comprender el versículo 7 de Zacarías 13, que es Jesús permitiendo que la espada o el daño le llegue a su hijo y que efectivamente se refiere a la muerte del Señor Jesús y que posterior de esto todos se van a escandalizar y también se está profetizando la reacción de sus apóstoles, está profetizada. Se sabía de que sus apóstoles se iban a escandalizar cuando el Señor permitiese que Jesús muriese en la cruz. Por lo tanto, el texto que leemos acá en Zacarías es tan importante porque es completamente profético. Es el Padre que le habla a su Hijo, que genera que esto sea su voluntad y que por lo tanto muera el Hijo del Señor. También dice, explicando un poquito más este versículo, haré volver mi mano contra los pequeñitos, dice al final del versículo, que se puede referir a la persecución que sufrieron los cristianos posterior a su muerte. Probablemente se puede estar refiriendo a eso, es una probabilidad, podemos diferir en opinión, pero puede referirse a la persecución que va a ocurrir después de la muerte del Señor, como el Señor lo profetizó también en Juan capítulo 15, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así que también podemos entender el versículo referido a la persecución que iban a tener los cristianos después de la muerte del pastor. Vamos a leer el verso 8 y 9, pero lo quiero leer en la versión PDT, ¿ok? No en la Reina Valera. Dice el 8 y 9. 2/3 de la población de la tierra morirán, dice el Señor, pero 1/3 sobrevivirá. Entonces pondré a prueba a los sobrevivientes. Los probaré como se pone a prueba la pureza de la plata en el fuego. Los evaluaré como se evalúa la pureza del oro. Me llamarán y pedirán mi ayuda, y yo les responderé, este es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Este concepto que está acá se está refiriendo al remanente, se está refiriendo a aquellas personas de que mantienen la fe. Cuando habla el versículo 8 de las 2/3 que iban a morir, se refiere a un concepto metafórico de que ellos no van a seguir al Señor, pero sí una tercera parte iba a seguir al Señor. Y estos que fueron dispersos, ¿no? Iban a pasar por una prueba. Probablemente, si seguimos la misma línea de análisis, puede referirse a la misma persecución romana o también a cualquier persecución que sufrimos los cristianos hoy en día, en donde el Señor, la persecución, donde la aflicción de alguna manera nos evalúa nuestra pureza, si somos firmes. Y si nosotros en medio de la persecución clamamos, como dice al final del verso 9, decimos, le llamamos al Señor, el Señor nos va a decir, este es mi pueblo, y nosotros le diremos, el Señor es nuestro Dios. Así que podríamos decir, es una suposición, que aquí se está también profetizando lo que va a suceder con la persecución romana, en donde si seguimos la línea del capítulo 2 y capítulo 13, se nos está contando una historia en términos proféticos y que nosotros podemos encajar muy bien porque ya conocemos la historia. El pueblo de los tiempos de Zacarías se consideraba el remanente, como lo leían ellos, ¿no? La tercera parte. El Señor les daría una oportunidad más, probaré, ellos la aceptarían y el Señor sería su Dios. Porque claro, estamos estudiando cómo lo vemos en términos proféticos, pero para los hombres de la época, de los tiempos de Zacarías,
entendían este versículo que ellos eran la tercera parte de la tierra, eran este remanente. Ahora, ¿cómo entendían el versículo 7? La verdad, podríamos tratar de dilucidarlo, pero es difícil de cómo ellos lo entendían porque no sabemos todos los detalles que sucedían en la época. Es como lo que leímos cuando sabemos que en un mes murieron 3 pastores. ¿Se acuerdan que vimos eso el día de ayer? Por ende, hay algo del momento que nosotros no manejamos tanto, pero que ellos al leerlo lo entienden muy bien. Pero no podemos dejar pasar el análisis del versículo 7 en términos proféticos, donde se profetiza, por un lado, la voluntad del Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la persecución y cómo en la persecución el remanente terminó siendo probado y efectivamente probaron su fe. Porque creo que es una buena reflexión final de este capítulo que el Señor va a entregar un remedio para el pecado, porque de eso trata el capítulo 12, capítulo 13, perdón. De eso trata, de cómo el pueblo de Israel cometió el gran pecado de matar al Hijo de Dios, pero aún así el Señor les dio un remedio para el pecado, que es un manantial abierto, y que todos nosotros tenemos que ir a ese manantial abierto. Y una vez que estamos en el manantial abierto, no debemos olvidar que somos probados por Dios. El Señor nos dice que no hay tentación que no sea humana, que nosotros no podamos salir. Las tentaciones, la prueba, son momentos en los cuales probamos que somos hijos de Dios. Porque una vez que somos limpios en este manantial, tenemos que ser probados y superar las pruebas que nos pone la vida. Yo siempre le digo a todos mis hermanos, es fácil ser cristiano cuando tenemos una familia feliz, tenemos un buen trabajo, cuando no nos falta nada, todos somos cristianos. Pero cuando los momentos difíciles llegan, cuando falta el trabajo, cuando falta la salud, cuando vienen los problemas en la familia, ahí es cuando la verdadera fe es probada. Si no, bueno, todos podrían ser cristianos felices en la vida perfecta. Pero la verdad es que no, los verdaderos cristianos son probados por fuego, son probados por las vicisitudes de la vida, por las mismas tentaciones también. Por ende, tenemos el remedio del pecado, vamos al manantial, pero por otro lado, también seguimos siendo siempre probados por Dios.